Em, Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos esta noche en este webinar. Soy Marius Lebré, fisioterapeuta respiratorio, encargado de la innovación y la investigación en ventilación crónica a domicilio para Air Liquide Medical Systems. Y tengo el placer de dar la bienvenida a mi colega y amigo Roberto Martínez Alejos, también fisioterapeuta especializado en cuidados respiratorios y investigador, quien ha aceptado hacer esta presentación en el contexto de los webinars de Liquid Medical Systems. El tema de hoy es la insuflación-exsuflación mecánica en el paciente crítico de UCI. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Marius, buenas tardes. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Que creo que va a aparecer. Esperamos quizás Sí. 30 segundos más. Sí, claro. Algo así, si podemos. Estamos casi más de 100. Entonces la presentación durará unos 45 minutos, seguida de 10-15 minutos de preguntas. Entonces, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat para que Roberto las responda al final de su exposición. Vale, creo que podemos empezar. Roberto, te cedo la palabra para que inicies la presentación, si quieres. Muchas gracias, Marius. Muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado a este webinar esta tarde y gracias a Air Liquide por esta invitación. El objetivo de hoy es que naveguemos un poco en torno al ambiente de UCI y la ayuda mecánica a la tos para entender bien cuáles son los parámetros ideales en este tipo de pacientes, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y también para entender cuáles son los objetivos clínicos en los que a día de hoy tenemos evidencia científica. El caso de hoy lo vamos a girar en torno a un caso clínico de un paciente de 68 años, jubilado, que presenta una descompensación de postcirugía abdominal por el cual recibe el ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Cuando ingresa en la unidad de cuidados intensivos tiene una disnea moderada, con una bronquitis crónica previa, era un fumador con un diagnóstico ya de EPOC y con una necesidad de inhalación de corticoides y de beta bloqueantes. Lo que nos ocurrió es que en este paciente presentaba una acidosis respiratoria muy marcada desde el ingreso en la UCI, muy difícil de corregir, y a partir del cuarto día presentó un pico febril en el que observamos un aumento de los leucocitos, un aumento del reactante, y enfermería nos señaló que había muchas secreciones que aumentaban cada vez más espesas, más purulentas, y que requerían un número mayor de aspiraciones. Y cuando se realizó la radiología del tórax, lo que se observó es que había una neumonía de la base derecha del pulmón y se inició una antibioterapia de amplio espectro. Lo que se puede explicar el por qué ocurrió en el paciente con vía artificial. Tenemos una serie de causas que van a facilitar la aparición de secreciones cada vez más purulentas y que se favorezca esta neumonía adquirida bajo ventilación mecánica. La primera, como ya podéis saber, es que los pacientes que están bajo ventilación mecánica invasiva tienen una situación, unos gases respiratorios que no están correctamente humidificados ni a niveles de temperatura, lo que va a favorecer que cuanto peor sea la humedad y más baja sea la temperatura, mayor va a ser la viscoelasticidad de las secreciones y más espesas van a aparecer, como vemos en esta imagen de aquí de un paciente traqueostomizado. Cuando abrimos la traqueostomía nos encontramos que el diámetro estaba totalmente obturado por unas secreciones que eran muy espesas. Entonces tenemos ya estos gases que no están correctamente calentados ni humidificados. Tenemos las bacterias que se acumulan a nivel subglótico que van a favorecer una colonización subglótica y que por microinhalaciones al interior
del pulmón van a ir cayendo poco a poco porque el balón de neumotaponamiento tiene un objetivo de evitar esto, pero no es totalmente estanca. Va a haber microinhalaciones de contenido subglótico y esto va a favorecer la contaminación pulmonar, como vemos en esta imagen aquí de una fibroscopia en el que vemos el bronquio totalmente obstruido por las secreciones. Como bien podéis imaginar, y ya sabéis, el paciente con una debilidad adquirida en la UCI no solo presenta una lesión de la musculatura periférica, pero también de la musculatura diafragmática. Lo que vimos en este estudio que os estoy enseñando aquí es que cuanto mayor es la lesión de DAUCI, cuanto mayor es la lesión de la musculatura periférica en el MRC, peores van a ser los valores obtenidos tanto de la presión inspiratoria máxima como de la presión expiratoria máxima, como de la capacidad vital. Esto va a ser sobre todo verdad en pacientes con un MRC inferior a 28 comparados con pacientes con un MRC superior a 48 sin DAUCI. Obviamente, como tenemos peor trabajo diafragmático, esto va a suponer que nos cueste más movilizar las secreciones porque el esfuerzo de tos será de peor calidad. Tenemos el efecto de la posición. Como también sabéis, los pacientes en la UCI están situados entre 30 y 45 grados por encima de la horizontal para prevenir la neumonía adquirida bajo ventilación mecánica, pero a cambio esto lo que nos va a generar es una dificultad en el desplazamiento de las secreciones. Como veis en esta imagen de aquí, tenemos en la parte que os estoy señalando con el ratón el borde de la sonda de intubación y los círculos son las secreciones. Esto es un modelo animal bovino que fue realizado por el equipo de Barcelona del doctor Torres, de Gianluigi Livasi y de Dani Martí. Lo que sí observamos es que las secreciones, a medida que el tiempo va pasando, se van desplazando de manera espontánea hacia la sonda de intubación. Pero una vez que llegan a la sonda de intubación, si no se recuperan, si no se aspiran, no se movilizan, van a tomar el camino inverso y van a volver a desplazarse hacia el interior del pulmón. Por lo que vamos a tener espontáneamente un acúmulo de las secreciones porque todos nuestros pacientes están en esta posición semisentada que va a prevenir en parte la neumonía adquirida, pero va a generar mayor acúmulo de secreciones. Luego tenemos simplemente la sonda de intubación, como podéis imaginar, es una barrera mecánica que impide un esfuerzo de tos eficaz porque impide el cierre del espacio glótico, la epiglotis no puede descender, las cuerdas vocales no pueden cerrarse en aducción, lo que hace que el esfuerzo de tos del paciente es inferior. Si a esto añadimos unas secreciones más difíciles de desplazar y un diafragma ineficaz, hace que las secreciones se van a acumular cada vez más. Y por último, un fallo del esfuerzo de tos por todo esto que hemos estado acumulando. Entonces, lo que podemos ver es que a estos pacientes se les acumulan las secreciones, a este caso, nuestro paciente se le acumulan las secreciones por una serie de razones multifactoriales. Lo que hacemos por lo general es que tenemos técnicas rutinarias o de prevención o no rutinarias de intervención. A nosotros las que nos interesan sobre todo son las técnicas de higiene bronquial, las que nosotros como fisioterapeutas vamos a aplicar. Lo primero que hicimos, lógicamente, fue aplicar técnicas manuales. Las técnicas manuales que aplicamos en la UCI, que es lo que vemos en este resumen que nos hizo Chadwin en 2018, tenemos técnicas que van a desplazar las secreciones, técnicas que van a aumentar la tos y tenemos tanto la ayuda mecánica a la tos que veremos después, como las técnicas manuales, las técnicas de compresión de la caja torácica. Cuando hablamos en UCI, hablamos de dos tipos de técnicas, las compresiones torácicas suaves y prolongadas, que son la curva roja que veis aquí, se aplican al inicio de la expiración y su objetivo es prolongar el tiempo expiratorio para desplazar las secreciones más distales. Será similar a una LPR, a una expiración lenta y prolongada. O tendremos compresiones que se llaman fuertes y breves, que son más similares a una técnica expiratoria forzada, en el que el objetivo es generar un pico expiratorio flujo más alto de lo normal para que se desplacen esas secreciones proximales. ¿Qué nos ocurre? Que en estas técnicas tenemos muy poca evidencia científica y la poca evidencia científica que tenemos no apoya exactamente su uso. Lo que sí que se vio en este modelo porcino realizado por Dani Martí en 2014 es que cuando aplicamos compresiones suaves y prolongadas, las secreciones durante 15 minutos no van a conseguir desplazarse, es decir, 15 minutos de compresiones torácicas no tuvieron un efecto en el desplazamiento de las secreciones.
A cambio, cuando las técnicas eran fuertes y breves, durante 15 minutos aplicando estas técnicas, sí que teníamos al final un desplazamiento de las secreciones, sobre todo entre el 10º y el 15º minuto. Pero claro, las suaves y prolongadas son ineficaces y aparte tenían un efecto negativo en la compliance y en el gasto cardíaco. Las fuertes y breves fueron eficaces, pero el problema que tenemos es que es muy difícil estandarizarlas, porque no todos aplicamos las compresiones de la misma manera, lo cual genera que hay mucha heterogeneidad en la calidad de las técnicas aplicadas. Y aparte de esto, estos estudios están pendientes de confirmación en estudios clínicos porque a día de hoy no tenemos datos. Pronto a lo mejor sí que saldrá, como algunos de vosotros sabéis, Gonzalo Ballesteros presentó en el Europeo de Críticos hace unas semanas en Barcelona un estudio sobre el efecto de estas técnicas en la extubación de los pacientes con unos resultados muy prometedores. Entonces, seguramente, cuando Gonzalo nos presente estos resultados, podremos cambiar este paradigma a lo mejor. Si volvemos, esto es una recomendación que os dejo simplemente, que recomienda Volpe de cómo aplicar estas técnicas, ¿de acuerdo? Si aplicamos técnicas manuales, lo que Volpe propone es que coloquemos las manos en el tercio inferior del tórax de manera bilateral, que se sincronicen con el inicio de la expiración apoyándose con las curvas del ventilador y que esta compresión sea corta, de alrededor 1 segundo. Y que relajemos las manos poco a poco para evitar el autotrigger, porque al desplazarlas de golpe hay una caída de la presión y esto puede ser interpretado por el ventilador como un esfuerzo del paciente y que generemos un autotrigger, lo que va a ser deletérea para la musculatura diafragmática y favorecemos el riesgo de Billy y haya un aumento de la presión transmural. La presión transmural al final lo que hace es que aumenta el pico inspiratorio flujo y como vamos a ver luego ahora, el pico inspiratorio flujo tiene un efecto negativo en el desplazamiento de las secreciones. Tenemos una tendencia a concentrarnos en el tiempo expiratorio y en el pico expiratorio flujo, pero no en el pico inspiratorio flujo. Y vamos a ver que este pico inspiratorio flujo también tiene un efecto. Observar que hay una modificación del pico expiratorio flujo en el ventilador y vigilar siempre la hemodinámica, saturación y ventilador. Lo que comentábamos antes, esto dependerá de la calidad y de la calidad de la técnica que aplique el fisioterapeuta. Lo que nos interesa a nosotros hoy es la ayuda mecánica a la tos. La ayuda mecánica a la tos, supongo que todos aquí sabéis lo que es. En caso de que no, vamos a explicarlo rápidamente. El asistente de tos es un dispositivo de ayuda mecánica a la tos que va a generar, como veis en las curvas aquí a la derecha, una inspiración a presión inspiratoria positiva, seguido de un paso muy rápido a presión expiratoria negativa. ¿Qué es lo que va a generar? Si vemos en la curva siguiente, que es la curva de flujo, vamos a ver que va a generar un pico expiratorio flujo que es superior al de una tos normal. Si os fijáis en el caso de las curvas del medio, es un paciente en el que está haciendo un esfuerzo de tos espontáneo, sin ayuda externa. Y lo que veis es que tiene un pico expiratorio flujo que es muy reducido y cuando aplicamos el asistente de tos, este pico expiratorio flujo va a ser mucho mayor. Entonces lo que vamos a realizar va a ser una simulación de la tos. Estos dispositivos estaban desarrollados sobre todo para pacientes neuromusculares, es el tratamiento más frecuente en pacientes neuromusculares con un déficit del esfuerzo de tos, pero sí que es verdad que les podemos conectar, como veis en esta imagen de aquí, se puede conectar tanto a una traqueostomía como a una sonda de intubación. Y al final el paciente de UCI comparte características similares con el paciente neuromuscular, como hemos visto antes, una debilidad de la musculatura respiratoria, una alteración de las propiedades reológicas de las secreciones, así que al fin y al cabo, comportamientos similares, situaciones diferentes. También serán seguramente parámetros del dispositivo diferentes. Lo que recomiendan los estudios, lo que recomienda Emma Swingwood en su revisión narrativa del año 2022 es que se debe aplicar este tipo de tratamiento, la ayuda mecánica a la tos, en pacientes bajo ventilación mecánica invasiva cuando hay una observación subjetiva o que se escuchen secreciones y que ese paciente requiera más de 3 succiones al día. Es decir, un paciente al que vemos que cada vez hay más secreciones y que requiere una succión mínimo cada 8 horas, sería candidato a utilizar el dispositivo.
Como contraindicaciones, son contraindicaciones a día de hoy muy clásicas, las mismas contraindicaciones que cuando lo aplicamos en pacientes no ventilados, neumotórax, hemotoras, un sangrado activo de las vías aéreas, enfisemas, bullas pulmonares, barotraumatismo reciente, etcétera. Nada nuevo, nada nuevo. Hay que tener mucho cuidado porque una de las contraindicaciones clásicas es el barotraumatismo. Luego vamos a ver que es una contraindicación que al fin y al cabo se basa en un case report de hace ya muchos años y que nunca se ha vuelto a evidenciar esta situación, pero nunca hay que olvidarlo porque siempre está este riesgo de barotrauma y sobre todo de neumotórax. En este estudio súper interesante, si no lo habéis leído, os lo recomiendo, de Vilmenke-Stilma, que interrogaron a fisioterapeutas, médicos, enfermeras y familias con pacientes en la UCI sobre cuáles eran los settings clásicos del dispositivo, qué es lo que se solía hacer en este tipo de pacientes. Lo que ellos observaron es que, por lo general, las presiones de insuflación y de exuflación en la UCI van de más 20 a más 45 centímetros de agua, de menos 20 a menos 45 centímetros de agua, con tiempos de insuflación y de exuflación que van de 1 a 3 segundos. A nivel de los flujos, del flujo inspiratorio, que es el tiempo que la máquina tarda a dar la presión inspiratoria, la presión de insuflación parametrada, a día de hoy no hay ningún tipo de recomendación. Vamos a ver que en los estudios es un poco batiburrillo, no queda muy claro casi siempre cuál es el flujo inspiratorio que se ha parametrado. Y lo que se suele recomendar en este estudio es lo que se vio, es que suele hacerse 2 a 3 sesiones al día y en cada sesión se hacen de 2 a ciclos de inexuflación por cada sesión. Como seguramente sois conocedores de esta máquina, pero en caso de que no lo conozcáis, todos estos settings que os he dicho se pueden parametrar, tanto la presión de insuflación como la presión de exuflación. Los tiempos, si estamos en un modo automático, habrá que parametrarles. Si estamos en un modo manual, serán según la coordinación entre el fisioterapeuta y el paciente. Y los flujos se pueden parametrar. En el caso del EO70 es un incremental que va de 1 hasta 5. Como veis aquí, esta es la pantalla clásica de un dispositivo en el que tenemos la presión de insuflación, la presión de exuflación, tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio y la pausa al final de la exuflación antes de la insuflación previa. Y ahí tenemos la capacidad de monitorear tanto el pico expiratorio flujo como el volumen corriente inspiratorio. El pico expiratorio flujo es súper interesante porque es el valor que por lo general utilizamos como referencia para medir la eficacia de este tipo de dispositivos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que lo que ocurre es que en este estudio, en esta revisión narrativa de Young et al. De hace ya unos pocos años, vieron que la recomendación más frecuente para demostrar la eficacia de este tipo de dispositivos son 160 litros por minuto. Esto viene de un estudio de John Bach del año 96 y sí que es verdad que esto se ha considerado un poco como el estándar. Hay que hacer mínimo 160 litros por minuto para que este tipo de dispositivos sea eficaz. Pero esto estamos viendo que no se aplica al paciente crítico. Cuando vemos en el estudio de John Bach, lo que vemos es que la medición de los 160 litros por minuto se realizó post-extubación o post-decanulación de los pacientes. Cierto que eran pacientes neuromusculares con algún riesgo de lesión de las vías aéreas superiores, pero con una posibilidad de cierre glótico. Por lo tanto, estos 160 litros por minuto seguramente estén sobreestimados. Lo que hemos visto en todos los estudios que han ido apareciendo a posteriori, que son todos estudios observacionales, prospectivos o retrospectivos, lo que vimos es que el pico flujo expiratorio medio para una extubación exitosa fue de 87 litros por minuto, con un rango que iba de 63 hasta casi 126 litros por minuto, y que el fracaso medio era de 56 litros por minuto, con un rango que iba de 36 en pacientes neurológicos en UCI a 75 litros por minuto en pacientes de UCI médica. Lo que sí que vemos es que hay una gran diferencia de 87 a los 160 litros por minuto propuestos por John Bach. Entonces, el primer mensaje que sí que me gustaría pasaros es
que no hay que llegar a los 160 litros por minuto como antes precognizábamos. Lo que hace es que seguramente las presiones que a veces estamos reglando las presiones necesarias sean mucho más inferiores a las que nosotros pensábamos, porque para llegar a los 160 tengo que aumentar las presiones, pero a lo mejor con presiones inferiores estoy en el rango de los 87 litros por minuto y siga siendo eficaz. Lo que estamos viendo también es que el pico expiratorio flujo a lo mejor es un parámetro que no es el ideal, porque las técnicas de fisioterapia respiratoria o estos dispositivos no dependen solo del pico expiratorio flujo, no dependen de los flujos aéreos, dependen también de las propiedades reológicas de las secreciones, del ratio entre la secreción y el diámetro de las vías aéreas, es decir, cuanto más ocupa la secreción la vía aérea, mayor interacción entre el aire y la secreción y mayor desplazamiento del moco, y obviamente entre la velocidad y la dirección de los flujos respiratorios, pero no solo del flujo expiratorio, sino también del flujo inspiratorio. Esta relación entre los dos flujos es lo que llamamos flow bias. El flow bias consiste en que las secreciones se desplacen hacia la tráquea cuando el flujo expiratorio supera al flujo inspiratorio. Y esto se va a medir en una diferencia o en un ratio. Lo que sabemos es que cuando la diferencia es superior a 0 o el ratio es superior a 1,1, es decir, cuando el flujo expiratorio es superior al flujo inspiratorio, las secreciones se van a desplazar hacia la tráquea. A cambio, cuando la diferencia es inferior a 0 o el ratio es inferior a 0,9, como vemos en esta curva de aquí, el flujo inspiratorio es superior al flujo expiratorio, las secreciones se van a quedar acumuladas en los pulmones. Y sí que es lo que estamos viendo en el paciente crítico, que esto juega un rol muy importante, no solo los flujos expiratorios, sino también los flujos inspiratorios. Lo bonito es que hay gente que se ha dedicado a investigar esto, tanto en modelos bench como en modelos animales. A día de hoy no tenemos datos en estudios clínicos con humanos, pero si nos fijamos en los modelos animales, que son los más cercanos al modelo humano, en el estudio realizado por Gianluigi Livasi también en Barcelona en el año 2013, lo que vimos es que una diferencia superior a 33 litros por minuto o un ratio superior a 4,3 es indicativo de un desplazamiento positivo de las secreciones hacia la tráquea. Lo bueno es que cuando aplicamos estos dispositivos no podemos a día de hoy verlo en la máquina en tiempo real, pero luego lo podemos ver en la lectura posterior, y en el ventilador, cuando aplicamos las técnicas manuales, podemos hacer un freeze de la pantalla y medir con el cursor el flujo expiratorio, el flujo inspiratorio y hacer el cálculo. Entonces ya tenemos un método que también nos ayuda a medir la eficacia de estas técnicas. Y lo que vamos a ver en los estudios es que por lo general el desplazamiento de las secreciones suele estar correlado con el flow bias, tanto con la diferencia como con el ratio, pero no con el pico expiratorio flujo por sí solo. Entonces esto es algo que tenemos que tener en mente, que hay veces que vamos a fijarnos solo en el flujo expiratorio y creemos que no estamos siendo eficaces, y no es porque la secreción no se desplace, sino porque nos estamos obligando de la relación entre el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio. Después de todo este rollo, vamos a pasar a lo que nos interesa, que es qué ocurre en los estudios y cuáles serían los settings ideales en este paciente crítico bajo ventilación mecánica invasiva. En el estudio de Emma Swingwood del año 2022 se resumieron todos los estudios clínicos realizados hasta la fecha en el que eran pacientes intubados de UCI, en el que se aplicaba la ayuda mecánica a la tos. Hay en total 7 estudios, desde entonces han salido en paciente intubado uno más, que vamos a ver, y lo que vimos es que uno de los grandes fallos que realizamos en fisioterapia es que publicamos, pero a veces no es de una calidad excepcional. De los 7 estudios, solamente 2 consiguieron un 100%, el 100% de los puntos en la evaluación de la calidad metodológica del estudio. Un estudio fue el de Ferreira de Camilis, que veremos ahora, y otro estudio fue nuestro primer estudio con el equipo de Dani Martín, el estudio clínico que realizamos en 2021. Lo que vamos a navegar es entre los estudios en periextubación y postextubación. A nivel de periextubación,
El primer estudio que tuvimos es un estudio en el que se aplicaban los settings a más 40, menos 45 centímetros de agua. Como veis, presiones un poco elevadas, con un tiempo expiratorio superior al tiempo inspiratorio, poca información sobre el flujo, 10 a 12 ciclos. Lo que vimos es que había un efecto positivo solamente en la presión parcial de oxígeno. Y esto se podría explicar porque ellos añadían al inicio de aplicar el protocolo una fuente suplementaria de oxígeno a 8 litros por minuto, lo cual podría estar explicando esta mejora de la presión parcial de oxígeno. Merece la pena considerarle porque es el primer estudio que apareció en el que se observaba directamente el paciente crítico bajo ventilación mecánica invasiva en un modo, bajo modos ventilatorios no específicos. Tenemos el primer estudio en crossover en el que se aplicaba el dispositivo versus nada y luego se realizaba la succión endotraqueal. Parámetros muy clásicos, más 40, menos 40, tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio iguales, de nuevo, ausencia de información del flujo y 4 settings de 5 ciclos. Tampoco sabemos en qué modo ventilatorio estaban los pacientes. Lo que aquí vimos es que no había ningún efecto en la cantidad de secreciones recuperadas, medidas en peso. Y tampoco había efecto ni en la compliance ni en las resistencias. El problema de este estudio, siempre os le pongo porque es importante recordaros que hay que leer la totalidad del estudio. En este estudio, el estudio estaba diseñado para medir el volumen en mililitros y luego ellos midieron la cantidad de las secreciones en gramos. Es decir, que no sabemos si el estudio hubiera respondido de la misma manera, se hubieran medido en realidad los mililitros y no el peso. Entonces tenemos aquí un batiburrillo de informaciones que no nos ayudan por ahora nada. Pasamos al estudio de Ferreira Di Camilis, que este ya es un estudio más sostenible. Más 40 menos 40, como aplicamos clásicamente. Un tiempo expiratorio a favor superior a la insuflación, 180 pacientes en paralelo. Lo que sí que vimos en este estudio es que aumentábamos de manera significativa la cantidad de secreciones que recuperábamos en el grupo de pacientes en el que se aplicaban la ayuda mecánica a la tos. Y no solo eso, sino que también teníamos una mejora de la compliance pulmonar, es decir, mejorábamos no solo la cantidad de secreciones que estábamos desplazando, pero sino también mejorábamos la compliance de nuestros pacientes. Los brasileños, que son bastante buenos investigadores en este tema, lo que hicieron fue un análisis multivariado para ver cuáles eran los pacientes que respondían mejor a la terapia. Y lo que vimos es que los pacientes, cuanto más jóvenes eran, que no tuvieran un diagnóstico de POC, e independientemente, y esto es muy interesante, independientemente de si venían de una UCI médica o de una UCI quirúrgica, eran los mejores respondedores a la ayuda mecánica a la tos. Tenemos una tendencia a pensar que los pacientes quirúrgicos no se pueden beneficiar de esta terapia por las cicatrices, las cirugías, etc. Obviamente depende del tipo de paciente. Si es un paciente que se le acaba de hacer un trasplante de pulmón muy reciente, yo no le aplicaría el dispositivo en las 24 horas posteriores. Pero como vais a ver luego, por ejemplo, en nuestro estudio, casi todos los pacientes eran cirugías abdominales bajas y no hubo ningún tipo de complicación, ¿de acuerdo? Pero es interesante porque los pacientes que tenían menos de 65 años, que no eran EPOC, independientemente de la razón de ingreso, respondían mejor a la intervención, tanto en el peso, de nuevo, en el peso de las secreciones como en la compliance. Lo que a nosotros nos pasaba es que en el estudio de Ferreira de Camilis comparaban fisioterapia respiratoria versus ayuda mecánica a la tos. Y nosotros queríamos ver si efectivamente añadir la ayuda mecánica a la tos después de la fisioterapia respiratoria manual favorecía el desplazamiento de las secreciones. Aplicábamos compresiones lentas y rápidas, como en el estudio de Dani Martí en el modelo animal, y teníamos unos parámetros estandarizados. Y es el primer en el estudio en el que se dan todas las informaciones de los settings. Teníamos 40 menos 40, un tiempo de insuflación superior al tiempo de exuflación, porque al final lo que estamos viendo en los estudios es que nos tenemos que aproximar más a la fisiología de la tos, es decir, la fisiología de la tos es una inspiración prolongada, seguida de una pausa, seguida de una expiración corta. El tiempo inspiratorio es superior al tiempo expiratorio. Entonces nos pusimos en este paradigma de un tiempo de insuflación superior al tiempo de exuflación. En modo automático, más 40, menos 40. Como comentábamos, casi todos nuestros pacientes eran de UCI quirúrgica
con cirugía abdominal baja, no estaban, y alguno de cirugía abdominal alta, porque había algún esófago operado, pero que se le aplicaba solo durante la parte de intubación, con un tiempo medio de ventilación de casi 5 días, y todos los pacientes estaban en volumen asistido controlado y estaban sedados con un RAS inferior a -2. Lo que vimos es que cuando se añade la ayuda mecánica a la tos a la fisioterapia respiratoria manual, tenemos un desplazamiento, una cantidad de secreciones recuperadas de manera significativa mucho mayor que cuando realizamos la fisioterapia respiratoria por sí sola, con una diferencia entre los grupos de 2,18 mililitros, lo cual es bastante. Generamos picos expiratorios flujos de una media de 96,9 litros por minuto, y si os acordáis, antes comentábamos que para extubar a un paciente de manera eficaz se recomiendan de media 87. En nuestro caso estábamos a 96, y lo que es interesante es que son 96 totalmente generados por el dispositivo, porque el paciente estaba totalmente sedado. Entonces, el dispositivo es capaz de realizar el mismo pico expiratorio flujo que un paciente intubado que ya está despierto. Y lo que comentábamos antes, no vimos ninguna correlación entre el volumen de moco y los flujos expiratorios. Es decir, cuanto mayor era el pico expiratorio flujo, no obteníamos mayor cantidad de secreciones. Igual que en el estudio de Ferreira de Camillis, observamos una mejora significativa de la confianza del sistema respiratorio en el grupo con ayuda mecánica a la tos, pero esta mejora no se mantuvo una hora después y no fue significativa entre ambos grupos. Hubo un aumento de la frecuencia cardíaca significativa que era similar entre los dos grupos, así que no tiene nada que ver con el dispositivo. Y lo que fue interesante es que tuvimos un aumento significativo de la saturación de oxígeno entre grupos a favor del grupo con ayuda mecánica a la tos, y la presión parcial de oxígeno también mejoró de manera intragrupo en el grupo con ayuda mecánica a la tos. Así que no tuvimos solo una mejora de las secreciones, sino que tuvimos una mejora de la compliance y de la saturación y de la presión parcial de oxígeno. Y esta mejora de la oxigenación se mantuvo una hora después de la intervención. Nosotros solo aplicábamos una serie de nosotros aplicamos 4 series de 5 ciclos de inexuflación seguidos. Es decir, aplicamos 20 inexuflaciones en total. Y con esto conseguimos mejorar una hora la terapia. Lo interesante es que también observamos los eventos no deseados, tanto hemodinámicos como respiratorios, y lo que vimos es que había el mismo número de eventos no deseados, tanto cuando se aplicaba la ayuda mecánica a la tos como cuando no se aplicaba, y que fueron tan marginales que no hubo que nunca parar el estudio, por lo cual al final sí que es la primera vez que vemos que tenemos un estudio que apoya el uso del dispositivo sin preocuparnos que va a haber grandes problemas hemodinámicos, de saturación o de neumotórax. Recordad que en nuestro estudio los pacientes que estaban hemodinámicamente inestables o que estaban en ESDRA no fueron incluidos, ¿de acuerdo? Entonces los pacientes que tenían una relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno muy baja, o que estaban con altas dosis de noradrenalina y presiones arteriales medias inferiores a 65, no se les incluía. Por último, lo que decidimos es que al final aplicamos mucho más 40 menos 40, pero no sabemos si combinaciones de estos parámetros podrían ser algunas más eficaces que otras. Lo que hicimos fue combinar más 40 y más 50 con todas las presiones negativas, esta vez en un modelo porcino en la Universidad de Barcelona. El estudio fue liderado por Dani Martí. Yo soy primer coautor de este estudio, que forma parte de mi trabajo de tesis, y lo que hicimos fue medir el desplazamiento del moco con unos discos de tántalo, con unas secreciones artificiales que nos permite objetivar el desplazamiento de las secreciones en tiempo real dentro del pulmón de los animales. Lo que vimos es que cuanto mayor es el gradiente entre la presión de exsuflación y la presión de insuflación, mayor es el desplazamiento de las secreciones. Es decir, cuanto mayor es la diferencia entre la presión de exsuflación y la presión de insuflación. Más 40 menos 70 era la combinación que generaba el mayor desplazamiento de las secreciones. No quiere decir que haya que ir hasta más 40. Quiere decir que es el gradiente el que tiene un efecto. Es decir, que si pusiera más 30,
menos 60 o más 20 menos 50, seguramente obtendríamos algo bastante similar. Lo que también vimos fue que el pico inspiratorio flujo estaba correlado de manera negativa con el desplazamiento de las secreciones. De nuevo, el pico inspiratorio flujo no lo debemos tener en cuenta y cuanto más altos son los flujos, menor es el desplazamiento del moco. Nosotros poníamos flujos medios, un flujo inspiratorio medio, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación que empezamos a hacer a día de hoy es poner los flujos inspiratorios lo más lentos posibles. Y lo que vimos es que las presiones de más 50, independientemente de la presión de exsuflación negativa, generaba un aumento de la presión transmural que podría ser deletérea. Es decir, que presiones muy elevadas podrían ser nocivas para el paciente. Es decir, que como mucho, más 40 centímetros de agua y luego titrar la presión negativa. Esto ya lo habíamos observado en un estudio, el problema de los flujos, en un estudio Benz que hizo Marcia Volpe en el año 2018, en el que vio que no había ningún tipo de correlación entre el pico expiratorio flujo y las secreciones, pero sí que había entre el flow bias. La diferencia PREF-PIF sí que se correlaba de manera significativa y de una manera muy fuerte, como veis, un R cuadrado de 0,82 estaba correlado con las secreciones. Es decir, de nuevo, focalizarse seguramente más en el paciente crítico, en el flow bias y no tanto solo en el pico expiratorio flujo. A modo de resumen, para los pacientes que están en preextubación, es que los estudios dicen que más 30, más 40 centímetros de agua, con presiones de insuflación que irían siempre superior a la presión de insuflación de mínimo menos 10 hasta, no sabemos todavía, vemos que menos 70 es más eficaz que menos 60 cuando aplicamos más 40, con un tiempo de insuflación superior al tiempo de exsuflación y una rampa que sea lenta. Y esto nos valida tanto la eficacia como la seguridad, que esto es muy importante en el paciente crítico, mantener los estándares de seguridad para que no haya estos riesgos de neumotoras, balotraumatismo, etc. Obviamente necesitamos estudios más robustos, lo que comentábamos, el flow bias parece ser un mejor indicador, estudiar la seguridad como objetivo principal, porque a día de hoy siempre es un objetivo secundario, y evaluar estudios más clínicos con el efecto en neumonía adquirida, atelectasia, tiempo de ventilación, etcétera. Nuestro paciente ya va mejor, ¿de acuerdo? Ya la antibioterapia ha hecho su efecto, las super técnicas que hemos visto hasta ahora con unos settings a más 40, menos 70, 3,2 están funcionando, el paciente va mejor y ya estamos preparados para extubarle. Vamos a ver qué dicen los estudios de periextubación. Seguramente nos puede ayudar en pacientes con debilidad muscular adquirida en la UCI, disminuir el riesgo de fracaso de destete de reintubación, es una de las teorías más plausibles de eficacia de aplicar estos dispositivos en esta parte del tratamiento, disminuir a lo mejor el uso de ventilación no invasiva y a lo mejor tener un impacto en los días de estancia en la UCI. Lo que vamos a ver es que seguramente no, con los reglajes que tenemos a día de hoy propuestos. El primer estudio, seguramente todos lo conozcáis, es el primer estudio que apareció en ayuda mecánica a la tos en pacientes críticos, el estudio de González de 2012 en Critical Care. Lo que vimos en este estudio es que cuando se aplicaba la ayuda mecánica a la tos a más 40 menos 40, 3,2 como nosotros, se aplicaba antes de extubar y después de extubar 3 veces al día durante 48 horas. Lo que se vio es que cuando se aplicaba la ayuda mecánica a la tos, en el grupo B, disminuían los números, el número de días bajo ventilación mecánica. Lo que también vimos es que disminuía de manera muy significativa el número de pacientes reintubados. Y también vimos que disminuía el número de pacientes en los que había una falla de ventilación no invasiva. Es decir, que esto funcionaba súper bien. ¿Qué pasa con este estudio? Que tiene un sesgo del servicio en el que se aplicó. Si nos fijamos, el número de pacientes que se reintubaban era de 48%, cuando lo que vemos en los estudios, la media de fracaso de extubación cuando se ha hecho BNI terapéutica, que era el caso de este estudio, es de 14,3%. Teníamos 3 veces más de falla de reintubación que lo que está descrito en la literatura. Entonces, a lo mejor no sabemos exactamente si es la ayuda mecánica a la tos la que está funcionando. Sí, seguramente, pero este efecto tan marcado hay que interpretarle con mucho cuidado
porque los pacientes no estaban siguiendo un recorrido clásico de tratamiento a lo que conocemos a día de hoy. Aparte, en este estudio, la ventilación no invasiva se ponía una vez que ya se había diagnosticado el fallo respiratorio agudo postextubación. Y es importante porque los estudios, las recomendaciones de la ARS y de la ATS, las guías prácticas clínicas, lo que nos dicen es que hay muy poca evidencia que la ventilación no invasiva disminuya la mortalidad y un efecto incierto de reintubación de utilizarla una vez ya se ha desarrollado esta falla respiratoria aguda. Lo que dicen, vamos a verlo luego, las guías de la ARS y de la ATS es que en prevención sí que pueden tener un efecto moderado, pero que una vez que ya ha aparecido la falla, su efecto es muy bajo. Ha salido un estudio hace poquito en PLOS ONE, 48 pacientes, randomizado controlado en paralelo, en el que se estudia los efectos, los efectos del dispositivo en la prevención, en los números de días sin ventilación al cabo de 28 días de la randomización. Más 40 menos 40, sin ninguna información de la duración de la insuflación y de la exuflación, sin ninguna información del flujo inspiratorio. Lo que vimos es que eran pacientes bastante desequilibrados. En el paciente con ayuda mecánica a la tos eran no de manera significativa, pero eran mucho más mayores y fumadores que en el grupo control. No hubo ningún efecto de la terapia en los días de ventilación libres, ni en la duración de la estancia en UCI, ni en la mortalidad, ni en los pacientes que acabaron traqueostomizados. Un poco triste, todo se ha dicho, el estudio tenía problemas metodológicos porque hicieron una aleatorización 1-1 sin bloques y los grupos están desequilibrados porque tienen 21 en el grupo control, 27 en el grupo intervención y esto no tendría que estar ocurriendo porque supuestamente se randomizaba en 1-1 sin bloques. Y que la muestra no fue completada. Terminaron las inclusiones a 48 pacientes y tendrían que haber llegado a 60. Aparte, el dispositivo que utilizaron seguramente no sea el mejor en el mercado y no estuviera llegando a los más 40 menos 40, lo cual hace que la interpretación del estudio queda bastante limitada. A nivel postextubación, y vamos a terminar perfecto, 45 minutos, tenemos un estudio que realizamos en el equipo de Burdeos en el año 2023, publicado en Critical Care Science, 122 pacientes. Estos eran pacientes con una DAUCI diagnosticada a la extubación y se aplicaba el dispositivo una vez estaban extubados. Y se les aplicaba o no se les aplicaba. Interesante, aplicábamos casi siempre presiones que iban de más 30 a más 40 y de menos 40 a menos 50, es decir, presiones bastante bajitas. A nivel de la tasa de reintubación no tuvimos ningún efecto significativo, pero sí que tuvimos un efecto significativo en el número de aspiraciones nasotraqueales que se realizaban a esos pacientes en postextubación. Tampoco hubo un efecto en la mortalidad. Sí que es verdad que nuestro estudio tampoco fue completado, nos quedaba la mitad de pacientes por incluir, pero el estadista dijo que de todas maneras teníamos muy pocas probabilidades, visto el tipo de inclusión que estábamos haciendo, teníamos muy pocas probabilidades que algún día hubiera una modificación en el outcome principal. Seguramente explicado porque casi todos nuestros pacientes teníamos, se ve muy pequeñito, pero teníamos 86% de los pacientes estaban bajo ventilación no invasiva en preventiva, lo cual hace que el riesgo, el número de pacientes que podían descompensar, antes comentábamos que solamente 14% van a acabar reintubados, entonces modificar ese 14% cuando están todos ventilados es muy poco habitual. Pero sí que es verdad que nosotros nos apoyábamos en las guidelines de la ARS y de la ETS que dicen habría que aplicar la no invasiva para prevenir la falla respiratoria aguda postextubación, y lo que dijeron es que con una certitud moderada disminuye la mortalidad y con una certitud baja disminuye la reintubación. Por tanto, bueno, no funcionó seguramente porque el paciente no estaba en realidad bien seleccionado, no hacíamos un seguimiento del MRC, etcétera, etcétera. Recordar que la ventilación adecuada en el momento adecuado, no olvidar que independientemente de los reglajes que habéis puesto en estos pacientes, una vez que les extubéis, hay un riesgo de colapso de las vías aéreas que no tenemos cuando estamos con el paciente intubado. Por eso a lo mejor el paciente intubado podemos ir a más 40 menos 70
sin ningún tipo de preocupación, por decir así, pero una vez que se le extuba, a lo mejor menos 70 no es posible. No olvidemos esto de adaptar los parámetros a la nueva situación clínica. Es el mismo paciente, pero en cuanto se le extuba, la situación clínica cambia. No hay datos sobre las presiones negativas en estos pacientes y apoyándose en los estudios que hemos visto en el pasado y los que vemos, por ejemplo, que ha publicado Tina Andersen en pacientes neuromusculares, los flujos lentos seguramente es la mejor opción tanto para la secreción como el paciente intubado, tanto como para disminuir el riesgo de colapso de las vías aéreas superiores, que es lo que proponen los estudios neuromusculares a día de hoy. Recordaros que no tenemos parámetros individualizados a día de hoy, los estudios por ahora son bastante básicos, más 40, menos 40, pero sí que tenemos ya el algoritmo que propuso Chadwin y se me ha olvidado su nombre, y Ruth Wakeman ya hace unos años actualizado ahora de cómo parametrar los settings en un paciente neuromuscular bajo ventilación mecánica no invasiva y seguramente esto sea bastante adaptable a un paciente que está bajo ventilación mecánica invasiva también. Así que no dudéis en apoyaros en este estudio para poder construir los settings automatizados de los pacientes. ¿Qué va a venir ahora? Pues ahora poco a poco van a ir saliendo estudios de settings personalizados que esperamos publicar dentro de poco en mi caso. De nuevo voy a seguir haciendo la publicidad a Gonzalo Ballesteros, que está haciendo su tesis sobre el dispositivo en pacientes donadores de pulmón y ver si esos pulmones que se van a donar son más funcionales o no después, así que esto va a ser súper interesante, así que empezamos a prospectar nuevas vías. Hay un montón de estudios en clinical trials que están registrados sobre la individualización de la terapia. Emma Swingwood tiene un estudio en curso también sobre este tema, así que en los próximos 2-3 años seguramente podremos confirmar todas estas cosas que os he comentado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por esta presentación tan interesante, Roberto. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Hay una pregunta en el chat. Podemos empezar con esta. Es una pregunta de Verónica. Y la pregunta es, ¿existe alguna contraindicación para cirugías torácicas y esternotomía? ¿Alguna orientación especial en estos casos? Sí, esto es un tema que comentamos muy a menudo, incluso en el grupo que tenemos de WhatsApp de fisios de UCI de España. Todos los pacientes de cirugía torácica, a día de hoy, todos están excluidos de los estudios. No tenemos 0 datos. Sí que es verdad que tenemos la esternotomía, lo cual que está muy reciente, el riesgo de embolización de la caja torácica. Tenemos que contar que cuando hacemos la ayuda mecánica latosa más 40, estamos introduciendo, estamos viendo los estudios, unos 2 litros de aire por lo general. ¿Podemos introducir 2 litros en una caja torácica tan fresca? Seguramente no. En caso de que ya el cirujano torácico dé el go para empezar el tratamiento, empezar con presiones súper bajas. Yo es que ahí empezaría a más 5, iría metiendo poco a poco hasta que viera un poquito de desplazamiento de las secreciones. Pero sí que es verdad que a día de hoy no tenemos, igual que sí que tenemos de cirugía abdominal, de cirugía torácica no tenemos nada publicado a día de hoy. Gracias, Roberto. Entonces, en este caso, debemos esperar la autorización del cirujano al final. Sí, no sé, es mi opinión. Yo quiero decir, también depende por qué se ha hecho esa cirugía, por qué se ha hecho esa esternotomía. Si es una resección de una bulla enfisematosa, pues habrá que esperar a que los puntos se consoliden. En mi caso, por ejemplo, cuando lo he hecho en cirugía torácica en trasplantados pulmonares, como ya en las suturas traqueales, esperábamos a que el cirujano torácico nos diera el ok para aplicarlo. Por lo general, tardaba unos 4 a 6 días tardaba casi una semana en darnos el ok para aplicar la ayuda del dispositivo, por ejemplo. Pero en cirugía cardíaca no tengo ninguna experiencia, entonces, pero yo tendría que ser un poco consensus, porque hay
que ver cuál es la razón de cirugía y ver cómo está cicatrizando y cómo está suturando todo eso. Vale, gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles son indicadores clínicos que ayúdeme, por favor. ¿Sugieran? ¿Puedes ver la pregunta en el chat? Creo que no. ¿Dónde están? Es la pregunta de Majo Segrera. De Majo. Es que no me salen las preguntas, creo, en mi... Hay otra. ¿Alguna recomendación con pacientes neurocríticos? En neurocríticos es lo mismo. No hay a día de hoy ningún dato publicado. Hay un protocolo que está previsto de hacerse, pero solo con compresiones torácicas manuales. En el paciente neurocrítico tienes el problema de la PIC, de la presión intracraneal. ¿Hasta qué punto puede introducir presiones elevadas y cuál sería el impacto del dispositivo en la presión intracraneal? Yo creo que tampoco tiene que haber tanto problema. Cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos las compresiones manuales en esos pacientes, lo que solemos hacer es que dejamos abierta la PICC line de manera que hay menor riesgo de generar presiones intracraneales elevadas. Abrimos la PICC line, hacemos la fisioterapia respiratoria y la cerramos al final del tratamiento. Y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. No sé, nunca hemos tenido pics superiores a 25 o 28 centímetros de agua durante la fisioterapia respiratoria. Aquí tenemos una presión a lo mejor mayor, que no creo tampoco, porque cuando realizamos compresiones torácicas, los estudios que han hecho de modelos matemáticos consideran que podemos aplicar 60-80 centímetros de agua de presión. Es decir, que a lo mejor durante la ayuda mecánica de datos tampoco estamos siendo tan deleterios como en ocasiones pensamos, pero hay que tener mucho cuidado sobre todo con cuál es la estabilidad neurológica de ese paciente. Pero si la PIC es estable y enfermería, que es uno de los problemas en España, da el ok para abrir la PIC line, yo no vería el por qué no aplicarlo. Vale. Tenemos otra pregunta de Verónica, otra vez, es sobre el uso de oscilaciones, si hay alguna información relevante sobre su efectividad. Sí, las oscilaciones es el gran gran tema. Todo el mundo lo propone, nadie lo utiliza o no sabemos cómo utilizarlo. A nivel de datos hay muy pocos datos. Hay un par de estudios que lo han utilizado en pacientes traqueotomizados con esclerosis lateral amiotrófica, pero no son pacientes críticos, ¿de acuerdo? En el que no se ha visto una superioridad de aplicar las oscilaciones versus de no aplicarlas. Claro, ¿cuál es el objetivo de las oscilaciones? Prever el colapso de las vías aéreas superiores, como es el caso de los estudios de Tina Andersen, pero estamos en un paciente con vía aérea artificial, por lo que el riesgo de colapso no existe. Si el objetivo es modificar la reología de las secreciones, como cuando aplicamos PEP oscilantes en el paciente con bronquiectasias o en el paciente respiratorio crónico, lo que sí que vemos en esos estudios es que las oscilaciones aplicadas suelen ser de 30 a 40 hercios y los periodos de tratamiento son de 20-30 minutos. Aquí estamos en periodos mucho más cortos de tratamiento, pero al final son 2 segundos. Si hacemos 5 series, 4 veces son 1 minuto y medio de aplicación, con picos expiratorios flujos muy marcados, porque cuando se hacen las PEP oscilantes son tiempos expiratorios prolongados, a flujo lento. Esperar a 20 hercios como mucho, que son lo que proponen a día de hoy los dispositivos, esperar una eficacia de las oscilaciones tal y como se aplican a día de hoy, a mí me parece poco probable. Que habría que estudiarlo seguramente y que bienvenido, pero sí que es verdad que es un agujero, es una caja negra de información la parte de oscilaciones, porque hay un racional fisiológico, pero no tenemos ningún dato, y el racional fisiológico depende de cómo lo pensemos, se sostiene o no se sostiene. Estoy de acuerdo también. Tenemos muchas preguntas ahora. Chapis pregunta, si en el caso de pacientes pediátricos no neuromusculares con atelectasias, ¿se pueden usar las mismas presiones que los adultos?
No, en paciente pediátrico preconizamos presiones mucho más bajas. Sí que es verdad que la presentación está muy orientada paciente crítico adulto, pero porque es también donde tenemos la mayor parte de la evidencia científica. Tenemos 2 estudios de paciente crítico pediátrico y uno de ellos es un bench, es un modelo en pulmón artificial. En esos estudios lo que dicen es que más 10, más 20 centímetros de agua sería más que suficiente en pediatría para tener una eficacia en la mejora de los picos expiratorios flujos, porque esos 2 estudios están orientados en pico expiratorio flujo además. Pero sí que lo que no necesitaría más 40 centímetros de agua son 2 litros. 2 litros en un paciente pediátrico es mucho más que su capacidad pulmonar total. Entonces hay que individualizar muchísimo y empezar con presiones muy bajas. Y si es verdad que en el adulto a veces individualizamos, aumentamos de 5 en 5 o de 10 en 10, a lo mejor en un paciente pediátrico sí que hay que aumentar de 1 en 1 o de 2 en 2 hasta que tengamos una eficacia de las secreciones. Pero sí que es verdad que esto, con Enric, que es el fisio que trabaja en Sant Jou de Déu, en UCI pediátrica, muchas veces hemos hablado, es un tema súper interesante sobre el que por ahora nadie se está lanzando a estudiar. Pero presiones súper bajas. Yo ahí empezaría, pero empezaría a 5 centímetros de agua, con 4 centímetros de agua iría a 4, 5, 6, menos 4, menos 5 hasta que viera eficacia. Entonces tienes que bajar las presiones. Sí, bajar todo lo posible. Vale. ¿Y el tiempo? Tiempo... Sí, los tiempos muy cortos también. Lo que, por ejemplo, sí que hemos visto de nuevo es en pacientes neuromusculares no intubados, pero lo que hemos, por ejemplo, en el estudio de Bridgehoff, la survey que hizo europea, en pacientes de menos de 3 años, los tiempos de insuflación y de exuflación eran inferiores a 1 segundo, eran de 0,8 de insuflación y de exuflación eran de 1,1, 1,2, algo así. Entonces, todo muy reducido. Vale, gracias. Tenemos tiempo para la última pregunta. ¿Usa productos para fluidificar el moco antes, durante o después la terapia? Sí. En mi práctica habitual, sí que es verdad que los pacientes están muy aerosolizados. Hacemos muchísima nebulización durante todo el tiempo de tratamiento. Entonces, sí que es verdad que nuestros pacientes están nebulizados 2, 3, 4 veces al día. Entonces, por lo general, ahora ya no estoy en el hospital, pero hasta que estaba en el hospital, la enfermera cuando llegaba a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, siempre hacía una nebulización de lo que estaba prescrito y nosotros llegábamos justo después. Entonces, nosotros siempre teníamos a los pacientes aerosolizados. Durante, ¿por qué no? Pero de nuevo, lo que sí que vemos es que cuanto mayor son los picos inspiratorios flujos, mayor es la impactación de partículas en las vías aéreas artificiales. Entonces, seguramente, cuando aplicamos la ayuda mecánica a la tos y el nebulizador está conectado, casi todo impacta en la vía artificial y muy poco pase a pulmón. A lo mejor en flujos lentos sí que tenemos mayor posibilidades de que pase al pulmón, ¿por qué no? En todo caso, si se hiciera durante la terapia, se podría hacer flujos lentos. En postextubación, en postterapia, lo de siempre. Es un poco aplicar lo que se hace un poco a lo mejor en fibrosis quística, que se les hace toda esta parte de fluidificación y betabloqueantes pre-fisioterapia respiratoria para dilatar y fluidificar, y luego en postextubación a lo mejor se hacen corticoides para disminuir inflamación porque tengo menos moco y puede tener mayor efecto en la pared de la vía aérea. Pero en nuestro caso sí que es verdad que siempre se suele hacer pretratamiento, pero nunca ni durante ni post. Gracias, Roberto. Gracias a Gracias a ti. todos. Tenía varias preguntas también, pero no tenemos tiempo. Muchas gracias a todos y especialmente a ti, Roberto, también a Air Liquide Medical Systems. Recibirá un correo electrónico que le permitirá volver a ver este video si lo desea. Y les deseamos una excelente noche y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.